Bien es sabido por los españoles que España es lo contrario a un donut. Quizá os sorprenda a quienes no viváis aquí, pero viendo una imagen nocturna del contorno peninsular desde el cielo, se puede comprobar que la gran concentración de luces se sitúa a lo largo de la franja costera y, extrañamente, en el centro. Esa linterna interior no es otra cosa que Madrid. Todo lo demás es territorio poco o muy poco poblado. Para hacernos a una idea de lo que estamos hablando, escuchad esto. En el libro La España vacía, de Sergio del Molino, se dice que, para 2014, en el 53% del territorio nacional habitaba únicamente el 15,6% de la población. Descontando las capitales de provincia, este porcentaje bajaba al 9,9%. Un dato demoledor. En este punto cabría preguntarse ¿por qué? ¿Qué ha ocasionado esto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué soluciones hay? ¿Es esto un fenómeno particular de España? Si bien todas estas preguntas son legítimas e interesantes, las dejaremos para otro momento. Os puedo adelantar que está en curso un vídeo sobre esto basado en un estudio alucinante. Pero vayamos al grano. Lo que veremos en este vídeo será qué métodos utilizaban nuestros antepasados para repoblar aquellas zonas que se hallaban deshabitadas. Así que la pregunta es, ¿podríamos inspirarnos en los métodos de repoblación medievales para enfrentar los desafíos de hoy? ¡Comencemos! La Reconquista fue un largo proceso militar, político y religioso que se desarrolló entre los siglos VIII y XV. Después de que los musulmanes penetrasen en el territorio visigodo y se asentasen en él. Muchos historiadores discuten si realmente este proceso puede llamarse o no reconquista, lo cual genera acalorados debates. En cualquier caso, a medida que los reinos cristianos fueron ganando territorio, y sobre todo tras la caída del Califato de Córdoba en el siglo XI, los reyes se enfrentaron al dilema de cómo consolidar su dominio en las tierras ganadas. De nada servía ocupar el territorio militarmente si después no había nadie que se asentase en aquella zona para cultivar y contribuir a su desarrollo, integrándola política y económicamente en el resto del reino. Esta cuestión dio lugar a un proceso paralelo al de la Reconquista, la repoblación, siendo un fenómeno que afectó para siempre la geografía peninsular, así como la estructura social y económica de España. La repoblación del territorio conquistado no fue uniforme. Dependiendo de las particularidades de cada región y del momento histórico, las estrategias aplicadas divergían. Factores de gran relevancia eran la densidad local de población, el desarrollo económico de la zona, el tamaño de las tierras incorporadas y la seguridad fronteriza. Entre los siglos VIII y X, en la llamada Zona de Nadie, que se extendía desde el norte de la península hasta el río Duero, se aplicó un sistema de repoblación inspirado en el derecho romano llamado presura. Bajo este sistema, cualquier campesino que llegara a una tierra abandonada y comenzase a cultivarla, se convertía automáticamente en su propietario con carácter libre. Eso sí, había una condición, y es que tenían que mantenerse fieles al rey, algo complicado en zonas fronterizas. Para conseguir una defensa efectiva, estos pequeños agricultores se hacían fuertes agrupándose en comunidades libres llamadas vetrías, y podían elegir a un señor que los protegiese. A cada aldea de vetría se le asignaba un alfoz, es decir, su territorio, y unas normas conocidas como fueros, que les daban cierta autonomía. A partir del siglo XI y durante el XII y principios del XIII, a medida que los reinos cristianos asentaban su poder, destacó la repoblación concejil, que se dio en los nuevos territorios de frontera comprendidos entre los ríos Duero y el Tajo, así como el Valle del Ebro. Aquí los reyes fundaron villas y ciudades con amplios alfoces para atraer población. A los nuevos habitantes se les ofrecían fueros, cartas pueblas y privilegios como exenciones de impuestos, tierras gratuitas y perdón de delitos, entre otras muchas cosas. Esto fomentó la creación de comunidades urbanas con cierta autonomía y una estructura de defensa sólida, especialmente en zonas estratégicas.
Ya en el siglo XIII, habiendo rebosado la frontera del Tajo y dando con tierras más vastas y despobladas, como Extremadura, La Mancha o parte de Andalucía, la repoblación quedó a cargo de las órdenes militares. Estas instituciones recibieron enormes extensiones de tierra que gestionaron como señoríos. Además de proteger el territorio con castillos y guarniciones, promovieron la explotación ganadera y, en menor medida, la agricultura. Avanzando el siglo, con las grandes conquistas en Andalucía, Valencia y Murcia, surgió la repoblación por repartimiento. Este método consistía en repartir tierras, casas y bienes entre los soldados, nobles y órdenes militares que habían participado en las campañas. Los lotes se asignaban según el rango y la contribución a la conquista, creando grandes latifundios en manos de la nobleza y pequeñas propiedades para otros participantes. Las diferentes formas de repoblar el territorio impactaron durante siglos a la estructura de la propiedad del país, quedando reservada la zona al sur del río Tajo a grandes latifundios, mientras que al norte de este abundaba la mediana y pequeña propiedad. Los métodos de repoblación de la Reconquista nos enseñan que el trabajo y la propiedad fueron claves para atraer población, pero también nos advierten sobre los riesgos de depender de actores dominantes. Para evitar esta dependencia sería esencial recurrir a incentivos como exenciones fiscales, ayudas a la vivienda y la promoción de comunidades más autosuficientes, inspiradas en los antiguos concejos. No obstante, atraer personas dispuestas a este tipo de vida sigue siendo un gran desafío. El verdadero punto crítico es el empleo. Además del sector primario, las zonas despobladas podrían beneficiarse de atraer a profesionales del ámbito digital o tecnológico, cuya flexibilidad a la hora de trabajar encajaría bien con un entorno rural. Aún así, no hay soluciones fáciles. Los retos estructurales, la falta de servicios y la ausencia de voluntad general complican cualquier iniciativa. Es evidente que solo mediante estrategias combinadas y la cooperación entre administraciones, empresas y ciudadanía podremos diseñar soluciones sostenibles. El futuro de estas regiones dependerá de generar incentivos que atraigan a nuevos habitantes y de un compromiso real de todos los agentes implicados. La solución no será sencilla ni inmediata, pero la historia nos demuestra que las grandes transformaciones requieren visión, cooperación y, sobre todo, voluntad.